Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con el tema 2 dentro de la asignatura, dentro de la asignatura de Inteligencia Artificial Generativa aplicada a educación, la parte de la certificación de inteligencia artificial, la parte de Foundation, pues vamos a ver el tema 2, que es fundamentos de la ingeniería de prompts, ¿vale? A lo largo de este tema lo que vamos a hablar es, como siempre hemos dicho, vamos a comentar otra vez toda la parte de lo que es la certificación de Generative AI Foundation, ¿vale? Que es un poco para lo que se está preparando este temario. Y vamos a ver un poco qué es toda la parte de información textual, la transformación de contenido, las imágenes y los vídeos. Todo ello desde el punto de vista del prompt. Vamos a recordar, como hemos visto en el tema 1, de qué trata esta certificación, ¿vale? Todos aquellos que aprueben esta asignatura van a obtener además todos los conocimientos para poder presentarse y aprobar la certificación. Esta certificación se llama Generative AI Foundation y los objetivos de esta certificación es entender los conceptos básicos de la inteligencia artificial generativa, dominar toda la parte de ingeniería básica de prompts, también refinar toda la parte de ingeniería de prompts y reconocer los impactos éticos y sociales que tiene la inteligencia artificial generativa. Como hemos dicho ya en el tema 1, la certificación consta de un examen que es en inglés, en la modalidad online proctored, es decir, hay una persona revisando en directo nuestro examen a modo online. El tiempo para el examen son 50 minutos y el total de preguntas son entre unas 40 a 45 preguntas tipo test. Para poder obtener la certificación necesitamos sacar al menos un 700 sobre 1000. Ahora vamos a comenzar con lo que sería el tema 2, ingeniería de prompts, ¿vale? Para ello tenemos que entender muy bien qué es la información textual, ¿vale? Y los usos principales de la información textual son los siguientes. Por un lado, recopilar contenido. Por otro lado, resumir textos y por otro lado, crear o idear. Son los tres usos principales de la información textual que vamos a conseguir con la inteligencia artificial generativa. Dentro de la parte de recopilación de contenido, lo que vamos a tener que hacer es generar prompts claros y específicos y definir un propósito, tema y formato en ese prompt. Ese prompt es el mensaje, el texto que nosotros añadimos en el chat, por ejemplo, de ChatGPT. ¿Vale? Entonces, para recopilar contenido, dentro de la información textual podríamos hacer un prompt que sea proporciona 5 definiciones de aprendizaje automático con autor y año en listas con viñetas. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos dando un prompt claro en el que le estamos diciendo, oye, quiero que me proporciones 5 definiciones, ¿vale? ¿De qué? Del aprendizaje automático y que me indiques también el autor y el año y además quiero que el formato sea en formato de bullets o viñetas. ¿Vale? Luego también lo que podemos hacer es resumir textos. Si queremos resumir textos, en la parte de resumen de textos tenemos primero que identificar la idea clave de ese texto y esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos un texto de 3 páginas y le decimos, resúmeme en 5 líneas las conclusiones principales del texto. Esto nos permite ahorrarnos tiempo y nos va a sintetizar la información clave o las ideas clave del texto. Y por último, la creación e ideación de textos, ¿vale? De información. Tenemos que indicar y saber cuál es el propósito del contenido que queremos generar, saber qué público objetivo es el que va a consumir ese texto y por último, un tono y un estilo. Esto lo traduciremos en un prompt que, por ejemplo, podría ser genera 10 preguntas creativas para un eslogan sobre energías renovables en tono juvenil. ¿Vale? Entonces, de esta forma, nosotros lo que vamos a conseguir es, a través de estos prompts, recibir información mucho más real. También podemos utilizar prompts para recopilar contenido. Al recopilar información con inteligencia artificial es muy importante
saber proporcionar un contexto, las palabras clave y el formato en el que queremos que nos recopile ese contenido. Tener un prompt eficaz supone que las fuentes o los enfoques que nos dé la propia inteligencia artificial generativa van a ser mucho más específicos y no tendrá tantas ambigüedades. Entonces, como recomendaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que indicar qué información necesitamos, es decir, qué datos, qué ejemplos, qué argumentos o qué citas vamos a necesitar. También especificar el tema, el ámbito temático, es decir, si es de energía, de educación, de salud, y también definir un formato de entrega, es decir, si vamos a necesitar que sea un texto continuo, un documento, una tabla o unos bullets o unas listas. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que nosotros le decimos, recopila 10 ejemplos recientes del uso de la inteligencia artificial en la industria médica, especificando el país, aplicación e impacto reportado. ¿Vale? Vamos a copiar este texto y os lo voy a mostrar en un ejemplo real. Para ello me voy a apoyar en ChatGPT. ¿Vale? Os lo voy a pasar aquí en la pantalla compartida. He copiado el texto y lo he puesto. Recopila 10 ejemplos recientes de uso de IA en la industria médica, especificando el país, la aplicación y el impacto reportado. Automáticamente está pensando. Este proceso puede tardar unos segundos. Y aquí está devolviéndonos la información. Vamos a esperar a que nos la devuelva. Para mejorar, por ejemplo, en este caso, nuestro prompt, es verdad que nosotros estamos hablando en castellano, por lo tanto va a interpretar que el resultado nos lo tiene que devolver en castellano, pero una opción podría ser indicarle la información que nos devuelvas, devuélvenosla en castellano. O directamente, no, pues vamos a hacer un paper en inglés, pues devuélvenosla en inglés. ¿Vale? Entonces vemos que tras 46 segundos nos ha devuelto estos 10 ejemplos de uso de ella. ¿Vale? El primero es Estados Unidos, cribado autónomo de retinopatía diabética. ¿Vale? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y aquí al final vemos de dónde nos lo está obteniendo, ¿vale? Vemos la fuente de la que nos lo está obteniendo, ¿vale? En todos ellos aparece el sitio donde nos lo obtiene, ¿vale? Era simplemente para que veáis un ejemplo. También podemos resumir, ¿vale? Los prompts que nos ayudan a resumir tienen que ser capaces de identificar cuál es la idea central de nuestro contenido y evitar todas aquellas redundancias para obligar al texto a que tenga un sentido global. Entonces, las claves para generar un prompt que nos permita resumir son las siguientes. Primero, que nos proporcione un texto completo con un contexto general. Después tenemos que especificar la extensión del resumen. Si queremos que sean bullets, un párrafo, una frase o cualquier otro tipo de alternativa. Y también que nos indique el enfoque. Si tiene que ser un enfoque ejecutivo, analítico, informativo, incluso nuestro público objetivo. Por ejemplo, pues niños o adolescentes o un entorno científico, etc. Entonces nosotros podemos mandarle un prompt que diga resume el siguiente informe, imaginemos que tenemos un informe, y le decimos resume el siguiente informe en 5 frases que destaquen los principales resultados financieros del trimestre. ¿Vale? Y esto nos devolvería pues un resumen. Por ejemplo, si hacemos una reunión con Teams y grabamos la sesión, podemos decirle también, oye, en este texto, en este audio de la sesión, sácame los 4 puntos más importantes de la reunión. ¿Vale? Y también nos los devolvería. Y dentro del punto de vista de crear o idear, pues también la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear e idear nuevas ideas creativas, teniendo en cuenta un prompt adecuado. Para ello, las buenas prácticas de este prompt son definir el propósito de ese prompt, es decir, qué queremos que haga, que nos idee una cosa nueva, que nos innove una cosa nueva, que nos imagine una cosa nueva o que nos cree una cosa nueva. También tenemos que indicar el tono o el estilo que queremos que nos haga en ese contenido.
Si es inspirador, si es divertido, si es formal, si es informal. Y por último también darle la opción de que nos generen alternativas o nuevas propuestas. Por ejemplo, propon 10 ideas innovadoras para campañas de concienciación sobre el uso ético de la inteligencia artificial dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Vamos a lanzarlo también en ChatGPT, la misma pregunta. Le voy a quitar las comillas. Se pueden poner con comillas, pero bueno, se las voy a quitar. Y directamente ya veis cómo ha estado ya ejecutada, pues nos está respondiendo súper rápido. Y vemos pues, que aquí el primero nos devuelve ya el primer caso, el segundo caso, el tercer caso, ¿vale? El cuarto, el 5 y así hasta el 10. Está todavía ejecutándose, pero nos lo está generando en tiempo real, ¿vale? Y nos va a generar 10, que es lo que nosotros le hemos pedido, 10 casos de uso, ¿vale? Y luego nos da otra opción si queremos que nos lo haga, como por ejemplo, para una campaña nacional, ¿vale? También podemos hacer transformación de contenido con nuestros prompts. Es decir, nosotros lo que podemos es, tenemos un texto y lo podemos adaptar a un nuevo formato, a un nuevo estilo o a una nueva audiencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a reformatear, a editar y a transformar un contenido en otro. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que nos permite reutilizar información y materiales que ya tengamos existentes, nos ayuda a mejorar la accesibilidad y el alcance y nos ahorra sobre todo tiempos. Imaginemos que tenemos un documento técnico, un artículo, y le decimos, oye, pues transfórmame este documento técnico sobre Machine Learning en un texto más divulgativo de unas 300 palabras para añadir a una revista tecnológica. ¿Vale? Esto nos transformaría ese artículo, que tendría 8, 10, 15, 20 páginas, en un texto divulgativo de 300 páginas para que nuestro público objetivo nos lo pueda comprender. También podemos reformatear el contenido, es decir, cambiar la estructura del contenido original. Esto puede ser muy útil para publicaciones o para presentaciones o para todos aquellos materiales educativos. Que tenemos, por ejemplo, un informe o un temario en un documento, en un PDF, y lo queremos transformar en una presentación PowerPoint, por ejemplo. Para ello lo que tenemos que definirles es ese formato inicial y cuál es el formato deseado. Tenemos también que establecer la estructura de información que estamos esperando, pues si son viñetas, si son tablas, si son párrafos, etc. Y por último, especificar si se tienen que eliminar o añadir ciertas palabras o ciertos puntos clave. Por ejemplo, convierte un texto en una lista de encabezados y subtítulos claros para usar en una presentación PowerPoint. Imaginaos además que tenemos una plantilla y podemos pasar en la plantilla, pues nos adaptaría toda esa información en esa plantilla. ¿Vale? Eso es lo que es reformatear el contenido. Luego también podemos utilizarlo para editar y corregir. Es decir, cuando nosotros lo que queremos es mejorar un texto, que tenga mucha más coherencia, que tenga mucha más correlación con la información y que el estilo sea adecuado, podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para editarlo y corregirlo. ¿Qué se recomienda en este tipo de casos? Bueno, pues lo principal es indicar cómo queremos que sea esa corrección. Si es una corrección muy básica o si es una corrección mucho más estricta con una serie de parámetros o, por ejemplo, con intención técnica, ¿vale? También especificar el tono, si va a ser un tono formal, un tono académico, un tono casual, un tono técnico. Y por último también pedirle a la inteligencia artificial que nos sugiera distintas opciones, ¿vale? Para mejorar la claridad de la información y la fluidez, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que le decimos edita este texto, que tengamos un texto, imaginemos un texto cualquiera y le digamos edita este texto para hacer más claro y persuasivo, manteniendo un tono profesional y evitando tecnicismos innecesarios. Imaginaos, por ejemplo, si queremos llegar a un público mucho más, con un conocimiento mucho más bajo de un tema en concreto, ¿vale? También para la parte de visualización. Para la parte de visualización es muy importante utilizar la inteligencia artificial generativa porque nos ayuda a crear diagramas, gráficos, esquemas, etcétera, que nos ayuda a transformar ese texto en información mucho más visual. Como claves principales, lo que tenemos que hacer es definir ese tipo de visualización que queremos, si es un gráfico de tipo queso o un gráfico de barras, si es un mapa conceptual, si son líneas temporales.
También podemos indicarle qué datos o qué relación existen entre los datos que hay en nuestro, por ejemplo, nuestro dataset que queremos representar. Y por último, también indicar cuál es el público objetivo al que va enfocado ese diagrama o ese análisis. Por ejemplo, imaginemos que que queremos generar un diagrama de flujo que ilustre el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial desde la recopilación de los datos hasta la implementación, ¿vale? Pues esto nos dibujaría un flujo, ¿vale? Un diagrama de flujo para entender cómo es el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial. También podemos lo que es transformar el tipo de medio, ¿vale? El tipo de medio al final es lo que comentábamos en el tema anterior, que decíamos de entrada y salida, ¿vale? Si es un documento, un audio, un vídeo, etcétera. ¿Vale? La inteligencia artificial generativa también nos puede ayudar a hacer esa transformación y convertir, por ejemplo, un formato como puede ser, por ejemplo, un audio muy extenso de una reunión, por ejemplo, en un podcast, ¿vale? Las claves más importantes de este tipo de prompts para transformar el tipo de medio es especificar el formato de origen y el formato de destino de ese medio, ¿vale? Imaginemos, pues, tenemos un vídeo y queremos que ese vídeo se transforme en un podcast, ¿vale? Grabamos una reunión, por ejemplo, una sesión, una formación que hagamos y queremos transformarlo en un podcast. Pues el origen de destino sería el vídeo y el origen de, perdón, el origen de, el medio de origen sería el vídeo y el medio de destino sería el podcast. También indicar qué queremos conservar del vídeo, el tono, los datos, el mensaje, etcétera. Y por último, el público objetivo, es decir, la audiencia final. Entonces, imaginemos que queremos, pues, convierte este artículo de blog en un guión de vídeo de 1 minuto con lenguaje amigable y ritmo ágil. ¿Vale? Este tipo de prompts nos permite transformar ese tipo de medio, ¿vale? Luego vamos a hacer al final de la clase una sesión en directo lanzándole una serie de información a ChatGPT para ver el resultado que nos da, ¿vale? Además de transformar el tipo de medio, también podemos traducir contenido. La traducción utilizando inteligencia artificial generativa es muy precisa y es muy buena porque está adaptada a muchas clases o a muchas claves lingüísticas de cada uno de los idiomas. Lo importante en este caso es saber definir cuál es el idioma de origen y el idioma de destino. También indicar si queremos que se priorice la literalidad o la naturalidad según el texto o según el contenido que queremos traducir. Y también señalar si hay expresiones culturales que se deban mantener o técnicas en función del contenido que sea. Por ejemplo, estamos hablando de traducir un contenido científico-técnico, por ejemplo, sanitario, pues igual tenemos que decirle que nos mantenga esos tecnicismos médicos, por ejemplo, sanitarios. Imaginemos que decimos traduce este texto del inglés al español manteniendo la terminología técnica del campo de la robótica, por ejemplo, ¿vale? Y, por supuesto, también podemos, con inteligencia artificial generativa, personalizar y adaptar distintos tipos de formatos de información, ¿vale? Podemos adaptarlo a cualquier tipo de público. Incluso también podemos generar materiales educativos o empresariales o técnicos adaptados, por ejemplo, a nuestro negocio. Para ello, ¿cuáles son las claves? La clave principal también es describir, pues, un poco el perfil del público objetivo al que vamos a personalizar esta información. Pues la edad, el nivel, los intereses. También tenemos que indicar qué tono, si va a ser un tono formal, un tono más lúdico, un tono más inspirador. Y por último, especificar el formato o medio de salida. Si va a ser un vídeo, un texto, una presentación PowerPoint, por ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos un tema y le decimos, oye, adapta esta lección sobre inteligencia artificial para estudiantes de secundaria usando ejemplos cotidianos y lenguaje simple. ¿Vale? Otra cosa muy importante y muy útil y muy buena de la inteligencia artificial generativa es la obtención de imágenes, ¿vale? No solo la creación, sino creación, edición, etc. Dentro de la sección de imágenes que podemos generar con inteligencia artificial generativa, tendríamos la opción de orientar esta inteligencia artificial para que nos cree o nos modifique
imágenes en base a un propósito que nosotros tengamos, tanto sea educativo como artístico como comunicativo. Esto lo podríamos utilizar tanto en marketing, en publicidad y marketing, en toda la parte de educación y comunicación visual y, por supuesto, en diseño artístico y en diseño conceptual. Pero vamos, al final podríamos utilizarlo para cualquier tipo de generación de contenido vía imagen. Imaginemos un prompt que sea genera una imagen futurista que represente la colaboración entre humanos y robots en un entorno laboral moderno. Luego vamos a ver ejemplos de este tipo de cosas utilizando ChatGPT para que nos hagamos una idea. Entonces, dentro de la sección de imágenes podemos hacer varias operaciones. La primera de ellas, generar imágenes. Para generar estas imágenes y que la imagen sea fiable, porque tenemos que tener en cuenta que la generación de imágenes tiene un costo computacional y de tiempo mucho más alto que lo que tiene que ver con el formato texto. ¿Vale? Entonces necesitamos que el prompt, en este caso, cuando queremos generar la imagen, que el prompt sea lo más preciso y descriptivo posible para que nos genere una imagen buena. Tenemos que indicar también cuál es el propósito de la imagen, qué elementos van a aparecer en la imagen y cuál es el estilo de la imagen. Para ello, las claves más importantes es definir, pues eso, el objetivo, ¿vale? Si el objetivo es un objetivo educativo, si es artístico, si es más de la parte de marketing. También detallar, pues, colores, si queremos que sean color, que sean blanco y negro, el estilo que queremos que sea, que tenga la imagen, la atmósfera o la composición. Y también mencionar el público o medio donde se usará esa imagen. Si va a ser un público objetivo, por ejemplo, tipo niños, pues tendremos que indicarle que van a ser niños para que esa imagen que nos genere esté más enfocada hacia el público de niños que, por ejemplo, hacia un público mucho más científico. Pregunta Elizabeth Cristina que qué es el costo computacional. El costo computacional es lo que tarda la propia máquina, en este caso el ordenador, el PC o el sistema que estemos utilizando, en respondernos a nuestra pregunta. Como hemos visto antes en el ejemplo que habíamos puesto aquí, ¿vale? En el primer caso, cuando lo hemos lanzado, arriba del todo, habíamos visto que había tardado 46 segundos en hacernos esta ejecución, ¿vale? Este es el coste computacional en tiempo. En este caso ha tardado 46 segundos. Vamos a ver luego lo que tarda en generar una imagen. Cada vez que generemos una imagen e iteremos sobre una imagen, este coste computacional y el tiempo de ejecución, ¿vale?, es mucho más mayor, ¿vale? Tened en cuenta, luego está en la cabeza esta cifra de 46 segundos y después acordaos cuando ejecutamos el siguiente, ¿vale?, que era este de aquí, que al momento ya nos ha respondido, ¿vale? Vamos a ver la diferencia cuando lo que le hacemos es pedirle que nos genere, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Entonces imaginemos que una vez que ya definimos el objetivo de la imagen, ya detallamos los colores y mencionamos el público, pues podríamos generar un prompt estilo, crea una imagen realista de un aula del futuro con estudiantes usando tablets holográficas y una pizarra inteligente interactiva, ¿vale? Este luego es uno de los ejemplos que vamos a hacer. También podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para explorar ideas artísticas. Es decir, ya no solo crear una imagen, sino que nos cree varias imágenes en torno a una temática y nosotros poder decidir cuál es la que más se adapta a lo que nosotros queremos. Esto nos ayuda a fomentar la creatividad y a generar composiciones artísticas variadas. Para ello, lo mismo, tenemos que definir un concepto, es decir, el tema, la atmósfera, la emoción, la metáfora visual, que es lo que queremos generar. Tenemos que especificar también el estilo, si queremos que sea minimalista, que sea del expresionismo, que sea más surrealista. Y por último, solicitar variaciones de esa imagen que queremos generar. Por ejemplo, imagínate que le decimos, genera 3 versiones de la misma escena de una ciudad nocturna al estilo de Van Gogh, de Picasso y de Dalí. ¿Vale? Mira, esta vamos a ejecutarla, ¿vale? Para que lo tengáis aquí. Un momentito.
Vamos a ejecutarla. ¿Vale? Veis que está empezando a generar una imagen. Nos está diciendo que hay mucha gente que está creando imágenes en este momento, que esto puede tardar un tiempo, ¿vale? Voy a quitar esto, vamos a dejar que se vaya ejecutando porque esto va a tardar un tiempo, ¿vale? Y cuando esté ejecutada lo voy a pasar a la otra pantalla y cuando esté ejecutada os lo vuelvo a compartir, ¿vale? Veis que aquí ya está empezando a generar una imagen, pero bueno, esta imagen que está generando va a tardar un tiempo en generar, ¿vale? Ya veis que ya ha cogido un formato de imagen, entonces bueno, ahora cuando nos la genere os la muestro. Por último, además de generar tanto imágenes como distintos tipos de imágenes, también podemos transformar una imagen. Es decir, nosotros a través de texto podemos iterar sobre una imagen, ¿vale? Esto nos va a permitir editar tanto el contenido de la imagen como el estilo de la imagen y los elementos que aparecen en esa imagen. Para ello, las claves principales de este prompt tiene que ser pues, indicar qué cambios queremos hacer en esa imagen, pues si queremos cambiar texturas, estilo, colores, formas. También especificar si hay que eliminar o agregar algún elemento y también cómo es el resultado que esperamos y que queremos que sea un resultado más digital, más vintage, más artístico. Si le queremos dar un enfoque, por ejemplo, pues más de Dalí o más de Van Gogh, por ejemplo, ¿vale? Entonces, un prompt podría ser, transforma esta fotografía en una versión estilo cómic retro con bordes definidos y colores saturados, ¿vale? Por último, también podemos trabajar, además de imágenes, con vídeos, ¿vale? La inteligencia artificial generativa también nos permite tanto editar como crear, como mejorar contenido audiovisual. Es decir, podemos utilizar indicar las panorámicas que queremos, el tipo de zoom, si queremos un desplazamiento o una rotación del contenido, si queremos que sea en color o en blanco y negro, agregar o quitar objetos o incluso añadir subtítulos. Las claves para describir para tener un buen clip de vídeo es describir la escena, los personajes y el entorno que vamos a tener en nuestro vídeo. Es decir, imaginar que tenemos, eso todo se lo vamos a pasar tipo texto. Quiero que me generes un vídeo con estos personajes, con este tipo de escena y en este tipo de entorno. Por ejemplo, en la naturaleza. También tenemos que indicar si queremos que tenga un tono visual artístico, animado, un poco más realista. También tenemos que especificar el ritmo del vídeo, si queremos que sea un vídeo un poco acelerado, que sea más lento, etcétera. Y sobre todo, la duración del vídeo. ¿Vale? Y por último, el mensaje o el propósito que va a tener ese vídeo y qué es lo que nosotros queremos transmitir con ese vídeo. ¿Vale? Entonces, imaginemos, por ejemplo, un prompt en este sentido, que sea, crea un vídeo animado de 40 segundos donde un agricultor usa drones para monitorizar cultivos. Que sea un estilo realista, con fondo musical suave y narrador en tono informativo. Esto nos generará un vídeo que se adapte a estas condiciones que nosotros le estamos indicando en pantalla. ¿Tiene alguien alguna...? Vale, pregunta Ibe Guadalupe. ¿Estos prompts pueden elaborarse en la aplicación libre o en la de pago? Puedes utilizarlos en cualquier aplicación de inteligencia artificial generativa de las que hemos visto el otro día y de incluso las que se han mencionado en los chats. Puedes utilizar ChatGPT. Nosotros en esta, vamos a verlo ahora a continuación, vamos a utilizar ChatGPT, la versión free, la versión gratuita, pero podéis utilizar cualquier solución, tanto la gratuita como la premium de ChatGPT o de cualquier otra solución. O de Meta, si alguien quiere utilizar, hacer estas pruebas que vamos a hacer a continuación en su WhatsApp o en su Instagram, con el Meta AI también puede utilizar. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta parte de los prompts. Ahora vamos a pasar a verlo un poco desde un punto de vista más práctico. Sí, las presentaciones, igual, Martín, igual que lo comentamos en la otra sesión,
De hecho, ya la tenéis subida en la plataforma. Justo mientras estaban llegando los últimos compañeros, he aprovechado a subirla a la sección de documentación. Ya están subidas, ¿vale? La idea es esa, es justo cuando termine la sesión, la clase, y yo subo la presentación, ¿vale? Para que la tengáis disponible. Y... vale, y pregunta María Jessica si en Copilot también se puede. Sí, puedes utilizar cualquier chat, cualquier asistente de inteligencia artificial para poder hacer estas pruebas que vamos a hacer. Y pregunta José Antonio, ¿entre más complejos, más eficientes? Sí y no. Más que entre más complejos, entre más ajustados, ¿vale? O sea, entiendo tu palabra, entiendo tu referencia a complejos, es decir, cuando te refieres a complejos, entiendo que te refieres a que se adapte mucho más a lo que necesitas, eso es. Cuanto más ajustado sea lo que nosotros queremos, cuanto más complejo sea o cuanto más se adapte o cuanto más contexto tenga de nuestro caso de uso, más eficiente va a ser. Eso es. Si nosotros le decimos, genérame una imagen de un perro y un gato, te va a poder generar un Doberman y un siamés, pero a lo mejor tú en tu cabeza querías que fuese un pitbull y un gato persa, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, tenemos que especificar mucho más detalle. Perfecto. Pues vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Hemos hecho ya el ejemplo de recopilar los 10 ejemplos de la inteligencia artificial en la industria médica, que ya nos lo ha devuelto, y hemos también hecho el de generar la imagen, que voy a ver si ya nos la ha generado. Un momentito y os lo comparto, que lo tengo aquí minimizado. Vale. Pues en este caso nos ha creado una sola versión, ¿vale? Si os dais cuenta, nos ha creado solo una, ¿vale? Vamos a decirle, nos has creado una sola versión. Quiero 3. Una con estilo Dalí, otra con estilo Picasso y otra con estilo, no recuerdo cuál era, Van Gogh. ¿Vale? Esto va a tardar un rato, ¿vale? Va a tardar un tiempo en hacerlo, entonces vamos a dejarlo aquí haciéndose, ¿vale? Lo bueno que tiene ChatGPT en este sentido es que nosotros podemos iniciar un nuevo chat y este se queda como pensando, ¿vale? Entonces podemos seguir trabajando con ello, ¿vale? Como hemos visto en el temario, ¿vale? Nosotros podemos hacer resúmenes de textos, ¿vale? Entonces, para ello, creo que todos los que estamos aquí conocemos el cuento de los 3 cerditos y el lobo o los 3 chanchitos y el lobo, depende cómo conozcamos el título, ¿vale? Yo he buscado ese cuento y se lo voy a poner aquí en pantalla, ¿vale? Es el cuento completo, ¿vale? En total lo tengo aquí en un notebook, ¿vale? En un notepad. Un segundito que voy a contar cuántos caracteres tiene para que nos hagamos una idea. Vale. Tiene un total de 3.650 caracteres, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer con esto es hacerle preguntas sobre este texto, ¿vale? Es el cuento completo, ¿vale? Empieza desde la historia. Había una vez 3 cerditos que eran hermanos y hasta el final de la canción, ¿vale? Entonces, lo primero que le voy a decir es que indica los personajes principales que aparecen en el texto o en el cuento. Bueno, en el texto, para que no sepa, en el texto, para que no sepa que es un cuento, ¿vale? Os digo por qué, porque luego le voy a hacer más preguntas, ¿vale? Directamente, veis lo rápido que está respondiendo. Los personajes principales que aparecen en el texto es el cerdito mayor, el cerdito mediano y el cerdito pequeño.
que el cerdito mayor es el responsable, el que construye la casa de ladrillo, el mediano es el que construye la casa de madera y el pequeño es el que construye la casa de paja. Y luego está también el lobo, que es el antagonista que intenta comerse los tres cerditos. En resumen, los tres cerditos y el lobo feroz son los personajes principales del cuento. ¿Vale? Veis que en un momento nos ha detectado cuáles eran los personajes principales del cuento. ¿Vale? Luego le voy a lanzar otra pregunta, que es que nos resuma este texto en 5 puntos importantes. Y entonces nos va a devolver aquí los 5 puntos importantes. El primero, 3 cerditos hermanos deciden construir cada uno su propia casa para protegerse. Otro punto, el cerdito pequeño hace su casa de paja, el mediano de madera y el mayor de ladrillo. El tercer punto, el lobo feroz aparece y derriba fácilmente la casa de paja y de madera, soplando con fuerza. El punto 4, los dos cerditos huyen a la casa de ladrillo que el lobo no puede destruir. 5, el lobo intenta entrar por la chimenea, cae al caldero de agua hirviendo y huye, mientras los 3 cerditos aprenden la importancia del esfuerzo y la prudencia. ¿Vale? Vemos cómo de forma súper rápida es capaz de sacarnos los 5 puntos más importantes del cuento. Ahora le vamos a decir que genera un final alternativo al cuento en el que el lobo gane a los 3 cerditos, por ejemplo. Vale, está general. Dice, el lobo furioso, por no poder derribar la casa de ladrillo, se alejó fingiendo rendirse, pero, astuto como era, regresó por la noche con un gran pico y una pala. Trabajó en silencio cavando un túnel que llegaba justo debajo de la casa de los cerditos. Mientras los 3 hermanos dormían tranquilos pensando que estaban a salvo, el lobo terminó su túnel y entró sin hacer ruido. Cuando los cerditos despertaron ya era demasiado tarde. El lobo feroz los tenía acorralados. Os lo advertí, dijo con una sonrisa. Nadie puede escapar del lobo feroz. Y así el lobo consiguió su cena tan esperada. Desde entonces, en el bosque solo se escucha el eco de su risa entre los árboles, recordando que la astucia puede más que la fuerza o la pereza. ¿Veis? Pues acaba de generarnos un final feliz. O sea, un final feliz para el lobo, en este caso, un final alternativo, quería decir. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a decirle es, por ejemplo, modifica el final del cuento para que aparezca un extraterrestre a ver si lo tengo. Y se lleve al lobo en su nave espacial. Y aquí nos está generando un final diferente. ¿Vale? Bueno, el final es un poquito más largo, nos está generando un final un poco más largo, pero bueno, en resumen, ¿vale? Vale, dice, el lobo feroz, cansado de soplar sin éxito frente a la casa de ladrillo, decidió trepar por la chimenea para atrapar a los 3 cerditos. Pero justo cuando estaba a punto de deslizarse hacia abajo, el cielo se iluminó con una luz brillante y un fuerte zumbido llenó el bosque. Los cerditos salieron a mirar por la ventana y vieron una enorme nave espacial que descendía lentamente sobre su casa. De ella salió un extraterrestre verde, con ojos grandes y una voz metálica que dijo, ser vivo agresivo detectado. Procedo a su reubicación intergaláctica. Antes de que el lobo feroz pudiera reaccionar, un rayo de luz lo envolvió y lo levantó en el aire. Aúlla mientras aparece y la nave se elevó y desapareció entre las estrellas. Los 3 cerditos se quedaron asombrados y luego comenzaron a reír. Parece que ya no tendremos que preocuparnos por el lobo feroz, dijo el cerdito mayor. Desde ese día, los cerditos vivieron tranquilos y cada noche miraban al cielo por si el extraterrestre volvía a visitarlos o por si el lobo intentaba regresar desde otra galaxia. ¿Veis? Al final nos puede generar información y finales y textos alternativos muy curiosos y con contexto suficiente y con mucha realidad.
Vale, pregunta María Jessica, que está usando Copilot, que me genera casi el mismo final. ¿Es normal? Sí, porque posiblemente, o sea, puede generarte finales muy alternativos, depende mucho de si lanzamos el mismo prompt, aunque es verdad que muchas veces con el mismo input puede devolver outputs distintos, o sea, con el mismo texto puede devolver resultados distintos. Si nosotros estamos ya diciendo que es un extraterrestre, etcétera, pues normalmente nos lo suele dar como resultados bastante similares. Eso es. Por eso los prompts es muy importante. Por eso la ingeniería de prompting, la ingeniería de prompts es muy importante conocerla y hacerla muy ajustada a nuestro caso de uso. Si todos usamos el mismo texto, si todos usamos la misma forma, pues los mismos resultados de salida van a ser iguales o muy similares. Y se pierde ahí un poco, digamos, como la creatividad. ¿Vale? Y ahora le vamos a decir que nos crea una imagen con el final alternativo del extraterrestre. ¿Vale? Mientras tanto vamos a ver si nos ha generado las tres imágenes. Nada, solamente nos genera una un poco mezcla de las tres tipos de... No es capaz de generarnos tres imágenes eh, seguidas, nos genera solamente una. ¿Vale? Por imaginaos que ahora le decimos transforma la imagen en color a blanco y negro. A blanco y negro, excepto el sol, que debe ser verde, por ejemplo. Además, incluye, por ejemplo, un trineo con Papá Noel. Yo qué sé, por ejemplo. A ver lo que nos genera. ¿Vale? Mientras esto lo ejecuta, vamos a ver cómo va la creación de la imagen del cuento, ¿vale? Porque sobre la imagen que nos cree quiero lanzarle un cambio. ¿Vale? Esto es lo que os decía que, que tarda mucho más a la hora de generar una imagen y trabajar con imágenes que, por ejemplo, con textos. Y, por supuesto, si lo que estamos trabajando son con vídeos, tarda mucho más todavía que con imágenes. O sea, al final es texto lo más bajo, lo más rápido, lo que mejor ejecuta, luego imágenes y luego vídeos. También un poco por la complejidad y el tipo de formatos con el que está trabajando. Vale, aquí ya nos ha creado la imagen y vemos cómo están los tres cerditos con la casita de ladrillo, cómo está el ovni que es verde, que nos decía que era un ovni verde, o sea, un extraterrestre verde, perdón, y que tenía un satélite que había aparecido entre el cielo con estrellas en medio del bosque. ¿Vale? Veis que nos ha representado todos los elementos. Ahora lo que le vamos a decir es modifica el extraterrestre porque es un extraterrestre similar a ET, pero de color rosa. Vale, mientras tanto vamos a ver si esto nos lo ha generado. Este está todavía generándolo. Este es el que le hemos dicho que nos transforme esta imagen en blanco y negro, excepto el sol, y que nos incluya un trineo de Papá Noel, que entiendo que lo pondrá por alguna parte del cielo. Efectivamente, nos ha transformado la imagen en color blanco y negro, nos ha dejado el sol en color verde y nos ha añadido un trineo con Papá Noel y los renos. O sea, se le puede mandar cosas súper creativas que no tienen nada que ver una cosa con otra, porque ya veis que no tiene que ver una ciudad estilo Picasso, Van Gogh o Dalí con un reno con Papá Noel, por ejemplo, pero sin embargo nos lo dibuja con ese mismo tipo de trazo, ¿vale? O sea, en este caso es lo que decimos, que aparte de editar una imagen y modificar una imagen, podemos incluso ser creativos y jugar con distintos estilos, ¿vale? Ahora genera la imagen
con un estilo más futurista y que aparezca por ejemplo, un pato en el río. Ahí. ¿Vale? Aquí nos estaba generando el extraterrestre con formato más ET y de color rosa. No ha interpretado, bueno, nos hemos quedado ya casi sin los tokens que tenemos para generar imágenes, pero bueno, vemos que nos lo está generando ahí. Lo que ha hecho ha sido transformar el extraterrestre tipo verde a un extraterrestre más tipo rosa, ¿vale? No sé si me dejará porque igual me quedé ya sin tokens. El extraterrestre no se parece a ET. Tiene que estar al lado de los 3 cerditos. La nave ya no está en la imagen. En su lugar habrá un barco. No sé si este último me lo generará porque me saltó ya el mensaje de los tokens, ¿vale? Vale, exactamente. Pues me está diciendo que hemos alcanzado el tope del plan gratuito, ¿vale? Pero bueno. Vale, aquí nos está intentando decir que si quiere nos puede ayudar a redactar, ¿ves? O sea, lo que tiene más coste en este caso, porque está utilizando el modelo de Dalí, que es lo que estábamos viendo en la sesión del tema 1, ¿vale? Lo que sí que puede utilizar es otro modelo, que ya no es Dalí, en este caso sería OpenAI, ¿vale? Sería GPT, y ahí sí que nos dice, pues oye, os puedo redactar, os puedo ayudar a generar contenido, a generar texto, etcétera. Y mañana ya cuando pasen esta limitación de horas, pues ya generas ese texto y lo ejecutas. ¿Vale? Vamos a ver si aquí, vale, y aquí ya no nos lo va a poder generar porque también hemos llegado a ese texto, ¿vale? Tengo aquí a ver si lo puedo descargar. Tengo un documento, a ver si me deja descargarlo de aquí. Vale, os lo voy a enseñar, ¿vale? Tengo un documento, ¿vale? Que son 5 páginas, ¿vale? Que es el concepto social del cáncer en el barrio de Ciudad Fallera, ¿vale? Es un ejemplo de un documento simplemente para que veamos cómo lo resumo, ¿vale? Nosotros ese documento lo podemos descargar, ¿vale? Un momento, aquí, ¿vale? Y a ver si me deja abrirlo. Vale, voy a subirlo aquí, ¿vale? Es el mismo documento. Imagina, esto es un PDF, son solo 5 páginas, pero bueno, podría ser un PDF mucho más grande. Y le vamos a decir, resume en 4 puntos el contenido del PDF. ¿Vale? Lo único que no vamos a poder hacer ahora es generar imágenes porque ya hemos colapsado, ya hemos ocupado todos los tokens, ¿vale? Pero bueno, pues nos cuenta un poco. Aquí tienes el resumen en 4 puntos el contenido del PDF. El primero, el objetivo del estudio, que es analizar la percepción social y cultural del cáncer en un barrio en Valencia, en España, comparando los conocimientos populares con la información científica. Luego, la metodología que se utilizó, que se realizó una encuesta a 200 habitantes mayores de 15 años, con 27 preguntas sobre conocimientos, causas, tipos de cáncer, diagnóstico precoz y confianza en distintos sistemas médicos. Luego, en un punto 3 nos dice los resultados principales y luego en un punto 4 nos dice las conclusiones. ¿Vale? Veis que en un momento muy rápido nos ha pasado un documento de 5 páginas que podríamos leer y nos lo ha conseguido resumir en estos 4 objetivos, en nuestros 4 puntos importantes.
Entonces, al final, este tipo de inteligencia artificial generativa lo tenemos que ver como una herramienta que nos ayude a hacer todo este tipo de transformación. Ahora imaginaos, en este caso lo tenemos en formato texto, le vamos a decir, genera una presentación con el contenido del PDF para explicar a niños de 6 años, ¿vale? Para ver un poco ese contraste de cómo cojo algo tan técnico y lo transformo a algo tan básico, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, pues la primera es, ¿qué es el cáncer? ¿Vale? Y le explicamos, en nuestro cuerpo hay muchas células como pequeños ladrillos. A veces algunas células se portan mal y crecen sin parar. A eso se le llama cáncer. Pero los médicos trabajan para detenerlo. ¿Sabéis cómo ha cambiado completamente el, el, el mensaje? Estoy abriendo el PDF, ¿vale? ¿Veis cómo ha cambiado completamente el contenido del mensaje y el público objetivo del mensaje, que es mucho más técnico, el que estamos viendo en el artículo original, y vemos cómo nos lo está adaptando a una presentación para niños, ¿vale? Entonces, ¿quién puede tener cáncer? Cualquier persona puede tener cáncer, tanto niños como adultos, pero no se pega ni se contagia como un resfriado. Los médicos ayudan a que las personas enfermas se sientan mejor. ¿Veis cómo el lenguaje está constantemente cambiando o cambiado para que, para que el público objetivo justamente sea esos niños de 5 o 6 años? Vale, ahora le vamos a decir, cambia el lenguaje para adultos de 70 años de una residencia, por ejemplo. Vale, ya no voy a poder lanzar más porque ya he consumido todos los tokens. Vale, pues no podemos hacer esta prueba. Pero bueno, me refiero que al final lo que nos haría es cambiar un poco todo el lenguaje a un lenguaje mucho más específico sin ser muy técnico para que esas personas de 70 años pues puedan entender. ¿Vale? Pero vemos aquí cómo incluso nos añade pues eso, emoticonos y cosas así visuales para que los niños lo puedan entender. Mensajes muy cortos, muy claros, muy concisos y muy enfocados a este público objetivo. Vale. Comenta Silvia Estela que una vez pidió que le buscara una bibliografía para realizar una introducción y que le realizara esa introducción para un proyecto. Se lo dio y cuando revisé la bibliografía que me dio no la encontré por ningún lado, era como si no existiera. Vale, lo que has hecho en ese punto es una cosa muy importante, que es validar lo que esto nos está devolviendo. En este caso nosotros estábamos hablando del cuento de los 3 cerditos y de un paper o un artículo que encontramos en Internet que al final pues vamos a creer que lo que nos está diciendo es exactamente lo que pone, ¿no? Pero eso que has hecho, de que te haya devuelto una bibliografía y hayas revisado si esa bibliografía existía o no existía, es muy bien. O sea, lo has hecho muy bien. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que verificar que lo que esto nos está devolviendo es fiable. ¿Vale? En este caso, no sé si estabas utilizando ChatGPT o qué sistema estabas utilizando. Ahora mismo con GPT-5 se ha entrenado con información mucho más actual. Pero, por ejemplo, si estabas utilizando GPT 3.5 o GPT 4, etcétera, que había sido entrenado con información desde hacía casi un año, todo lo que haya pasado desde ese año en adelante no lo va a poder tener en cuenta. Entonces, puede ser que sí que existiese la bibliografía, ¿vale? Pero a lo mejor no estuviese disponible. O efectivamente puede ser que haya alucinado y se haya inventado la bibliografía. Lo que sí que está muy bien ahora en este tipo de sistemas, ¿vale? Como hemos visto en este de aquí, me parece que era este de aquí. Sí, cuando le decíamos que nos generas estas ideas, es que aquí nos está generando el link, ¿vale? Entonces, si nosotros abrimos el link, sabemos que está sacando esa información de estos contenidos de aquí, ¿vale? Pero es verdad que puede ser que muchas veces, en ese sentido, sobre todo cuando buscas algo tan concreto y tan específico como puede ser una bibliografía o unos parámetros muy específicos o unas fórmulas químicas muy específicas o algo muy así, sí que es verdad que puede ser que te devuelve algo, porque algo siempre te va a devolver, pero que no sea del todo correcto, ¿vale? Entonces, en ese caso, y como muy bien ha hecho Silvia Estela, es revisar que
que ese resultado que nos ha dado es bueno, ¿vale? Yo aquí os había generado para el mismo cuento, ¿vale? Que quería enseñaroslo por si tardaba mucho en ejecutarse, ¿vale? Es el mismo cuento de los 3 cerditos y le había puesto la misma información, ¿vale? Lo único que le había dicho al final es, con este texto genera una imagen del propio texto, incluyendo el extraterrestre, que es muy parecido a ET, pero de color rosa. Y esta es la información que me ha devuelto. O sea, esta es la imagen que me ha devuelto, ¿vale? Me ha devuelto una imagen con las 3 casitas, la de paja, la de madera y la de ladrillo, el lobo aquí los 3 cerditos, con el bocadillo de quien teme al lobo feroz, al lobo, que es la canción, y un extraterrestre rosa que se parece mucho a ET, que si os dais cuenta es igual que ET. ¿Vale? Quería que esta imagen fuese la que se generase con la otra, con la otra, con el otro input, con el otro prompt, ¿vale? Como veis, un prompt muy similar o muy igual, la única diferencia es que aquí no le indiqué que utilizase el final alternativo que nos había creado él, pues nos ha devuelto una imagen que ligeramente es diferente a la anterior, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que veamos cómo podemos trabajar con este tipo de herramientas. Perfecto, pues nada. Hasta aquí la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar alguna cosa. ¿O está todo claro? Vale, todo claro, perfecto. De todas formas, bueno, como siempre os digo, tenemos los foros. Os animo a que utilicéis este tipo de soluciones o incluso desde Meta de AI, por ejemplo, de WhatsApp o alguna de estas para generar imágenes y bueno, os podéis divertir bastante con este tipo de cosas porque incluso con Meta, bueno, aquí también podemos subir una imagen y decirle que nos la edite, pero con Meta es muy fácil subir una imagen al chat de asistente y decirle pues que te edite una foto, por ejemplo, tuya o de la familia o transforma esta foto de la familia en como si fuésemos los Simpson o bueno, cualquier tipo de cosa que se os pueda ocurrir y la verdad que los resultados son muy graciosos. Vale. La clase continúa la semana que viene. ¿Vale? El próximo martes es la siguiente clase. Me parece. De todas maneras, os va a aparecer en el calendario. Disculpad por la pequeña confusión que hubo ayer, que por la diferencia horaria se agendó mal, ¿vale? Y por eso lo estábamos recuperando justamente ahora. Pero para las próximas sesiones ya va a estar todo revisado. Perfecto, pues nada, lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo y a los alumnos y alumnas y alumnas que vean el vídeo grabado. Cualquier duda que tengan, podemos utilizar el foro. Espero que tengáis muy, muy buen día y muy buena tarde. Muchas gracias.